Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a una nueva charla astrológica. Con el vídeo anterior comenzamos la tercera parte de este curso dedicado a los aspectos planetarios. Esta sería la segunda charla de la tercera parte y la charla 37 desde que comenzamos. En esta continuaremos y vamos a profundizar aún más lo que hemos hablado. Se comentó que los aspectos se miden dentro de los 360 grados de un círculo y utilizaremos esos aspectos que son múltiplos de 30 grados. Y finalizamos la charla con los orbes. También expliqué qué eran y lo que personalmente utilizo, esos orbes que ha sugerido Bruno Huber con su investigación. Había hecho referencia de ciertos aspectos, 7 aspectos múltiplos de 30 grados, arrancando con la conjunción con 0 grados, luego el semisextil 30, el sextil 60 grados, la cuadratura 90 grados, el trígono 120, el quincuncio 150 y finalmente la oposición a 180 grados. Estos que he mencionado son los aspectos más utilizados y a mi entender los considero aspectos más relevantes y reveladores y describen muy bien esos impulsos psicológicos, impulsos energéticos en la carta, impulsos que denotan el carácter y motivación en la vida en cada uno de nosotros. Aunque en lo personal utilizo muy poco el semisextil y el quincuncio. Si la interpretación por algún motivo me lleva a eso, por supuesto lo voy a hacer, pero sí pongo mucha mayor atención o énfasis en las conjunciones, las cuadraturas, trígonos y oposiciones. Y como bien dice Stephen Arroyo en relación a los aspectos planetarios, lo quisiera leer textualmente, dice que los planetas en los signos representan los impulsos básicos hacia la expresión y la necesidad de satisfacción, pero los aspectos revelan el estado real del flujo de energía y cuánto esfuerzo personal es necesario para expresar un impulso concreto o para satisfacer una determinada necesidad. Pero quiero aclarar que hay otros aspectos que, si bien no hago uso, no los dibujo en la carta porque no me parecen significativos y confunden la imagen global de la figura de aspectos que demarcan el perfil de la personalidad y su motivación, pero que de todas maneras existen, son aspectos intermedios y los quisiera por lo menos nombrar. Estos son la semicuadratura a 45 grados, el septil a 52 grados, el quintilo a 72, la sesquicuadratura a 135 y el biquintilo a 144 grados. Quiero por lo menos mencionarlos, te reitero, yo no los utilizo, pero no quiere decir que otros astrólogos no lo hagan. De todas maneras, son aspectos menores y quería aclarar esto antes de continuar. Porque de todas formas, este es un curso de iniciación a la astrología y este tipo de aspectos son para la investigación, pero cuando ya se ha recorrido una parte importante de este tipo de estudio. En lo personal trato de simplificar la carta y no enredarme en tantos detalles que terminan confundiendo. Ten presente que el mapa natal es también producto del Maya, de la gran dualidad, de la gran ilusión y el sueño que todos vivimos. La carta natal refleja los acontecimientos y predisposiciones que va atravesando la persona mientras tiene ego, pero deja de ser real cuando nos hemos trascendido o encontrado a nosotros mismos. En este caso, estamos transitando el camino mediante el conocimiento astrológico, que es uno de los tantos caminos. Es más, yo diría, como esa frase célebre, todos los caminos conducen a Roma, es decir, todos los caminos conducen al ser. Recuerda que en astrología todos somos estudiantes e investigadores. En este caso te estoy compartiendo mi investigación, que obviamente sigue en pie y deja de ser mía. Es más, creo que nunca lo fue. Y lo que me he propuesto es que al finalizar este curso puedas leer tu carta para comprenderte, para que sepas un poquitín más sobre ti, que realmente te conozcas mucho más. Pero cuando me escucho como ahora, porque no siempre me escucho, me sale como una sonrisa, porque en definitiva todos somos uno y me estoy hablando a mí mismo. Es como que tú eres mi espejo, como yo lo soy para ti. Bueno, centrémonos en la astrología. Recapitulando, lo que hemos visto en todas las charlas hasta ahora, y espero que nos quede claro, es que hay 4 pilares importantes que constituyen el ABC astrológico. En este caso sería el ABCD, porque estamos hablando de 4 pilares y no de 3. Estos 4 pilares son naturalmente los planetas y su significado, que reflejan patrones de comportamiento, los signos zodiacales, que tiñen a los planetas,
las casas astrológicas que nos dice en dónde, en qué ámbito transcurre la escena, y ahora estamos indagando en los aspectos, el diálogo entre planetas. Vimos que los aspectos son las distancias angulares que pueden existir entre ellos y describimos que en la astrología tradicional se describen como aspectos tensionantes, las cuadraturas y oposiciones, que las marcamos con líneas rojas, y aspectos de cierta fluidez e integración como los sextiles y los trígonos, que los marcamos de color azul, aunque algunos programas lo hacen de color verde, pero utilizo el verde, en mi caso, para aspectos más neutros, como son el semisextil y el quincuncio. Y finalmente marcamos de naranja la conjunción, pero el tipo de conjunción depende de los planetas implicados. Hay conjunciones que son más relajadas y otras más dinámicas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una conjunción Venus-Luna que Marte-Luna, como veremos más adelante para citar solamente un ejemplo. Y aclaré que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de aspectos buenos y de aspectos malos. Asimismo, quiero precisar otro punto, y para ello vamos a ver alguna carta. Por ejemplo, esta carta de Muhammad Ali, Cassius Clay, ese excelente boxeador que hizo historia. No la vamos a analizar, simplemente quiero mostrarte lo siguiente, pero no lo hice en la charla anterior por razones de tiempo. Por ejemplo, esta cuadratura del Sol con Marte aparece punteada, o esta oposición del Sol con Plutón aparece lo mismo. Fíjate en la línea que sale del Sol, es continua y llega punteada a Marte o a Plutón en este caso. Esto es así. ¿Por qué? Por los orbes. Vemos que el Sol está en la sexta casa, en 27 grados de Capricornio, y Marte en 3 grados de Tauro. Está en una cuadratura con 6 grados de orbe. Voy a traer nuevamente la tabla de orbes para explicarlo mejor. Vemos que para el Sol, el orbe máximo de tolerancia en una cuadratura es de 6 grados. Pero para Marte, en la cuadratura, en el mismo aspecto, no es de 6. El orbe máximo es de 4 grados. Entonces sería como unilateral este aspecto. Se llama aspecto unidireccional. Nos daría de un lado y no del otro. Por eso es la línea punteada cuando está fuera de orbe y continua si está en orbe. La cuadratura existe, pero es como si fuese un poquitín más débil y entonces visualmente lo veo claramente cuando miro la figura de aspectos para mejorar la interpretación. Lo mismo si vemos la oposición a Plutón. Para el Sol, mirando el cuadro, tenemos 9 grados, tenemos 9 grados de orbe máximo para la oposición, pero el máximo para Plutón en la oposición es un orbe de 5 grados. De 27 de Capricornio a 4 de Leo hay aproximadamente 7 grados, con algunos minutos de diferencia. Digamos que entra en el orbe de tolerancia para el Sol, pero no ocurre lo mismo para Plutón. Entonces tenemos lo mismo que el caso anterior. La oposición existe, pero es un poquitín más débil. Es un aspecto unidireccional, nos da el orbe del Sol, pero no de Plutón. Y fíjate, por ejemplo, el aspecto del Sol a Urano y a Neptuno, que los marca con una línea azul continua, porque ambos entran con un orbe más exacto. En el caso del Sol Urano, está en un trígono con un orbe de menos de 1 grado. Si vemos la diferencia en minutos. Y con algo mayor a 2 grados con respecto a Neptuno. Y por eso la línea es continua y no punteada. Los orbes en ambos están acentuando este aspecto. Veamos, por ejemplo, el trígono a Saturno de un poco más de 5 grados de orbe. Entra en el Sol, porque sí vemos la tabla de tolerancia para el trígono es de 8 grados, pero para Saturno es de 5. Y en este caso estamos hablando de algo más de 5 grados. Por eso es punteada la línea cuando llega a Saturno o sale de él. Son ayudas visuales para una más clara o cómoda interpretación, nada más. Si no cuentas con un software que lo dibuje, como este que estás viendo, entonces simplemente lo puedes hacer manualmente dibujando un poco más gruesa
la línea cuando el orbe es más exacto, como denotando más intensidad en ese aspecto, y que a simple vista sea más significativo para su interpretación, marcando básicamente lo esencial y relegando un poquito lo más sutil. Te dije recién, cuando la línea llega a Saturno sale de él, pero en realidad este diálogo o diálogos planetarios actúan de la siguiente manera. Todos los planetas afectan al Sol y no al Sol a los planetas. O sea, los planetas exteriores o más lejanos afectan a los interiores. Por ejemplo, si seguimos mirando la carta de Alí, vemos que el Sol, no nos importa por el momento el aspecto, está conectado con Urano, con Saturno, con Marte, con Plutón y Neptuno. Vale decir que estos estimulan la acción del Sol. O por ejemplo la Luna, conectada a Júpiter, está estimulada por la acción de este. Júpiter estimula a la Luna y no la Luna a Júpiter. O Plutón, conectado a Marte, lo estimula, lo afecta, lo moviliza, y no Marte a Plutón, sino este último a Marte. Saturno afecta a Venus y no Venus a Saturno, ¿comprendes? Es como que el planeta exterior le sugiere o tiñe el comportamiento del planeta interior. Bueno, aclarando todo esto, vamos a continuar ayudándonos gráficamente para reafirmar y comprender estos 7 aspectos que vamos a usar. Primeramente, tenemos, como vimos, a los planetas, del Sol a Plutón. Plutón, el último, el 10º, afecta a todos. Neptuno, el 9º, a los otros 8. Urano, el 8º, a los 7 restantes y así sucesivamente. Por otra parte, vamos a ver qué tipo de energía representa cada aspecto. Pongamos el zodíaco y las casas como referencia. Marquemos las cúspides para una explicación más sencilla. Este es un gráfico que vi como explicación de Bruno Huber para, valga la redundancia, explicar el tipo de aspectos y también lo voy a utilizar por su sencillez. Vamos a partir con la posición del Sol, regente de Leo, y su casa natural, que es la casa 5. El Sol representa nuestro ego consciente, la sensación de yo, es la imagen del héroe que cada uno es. Entonces partimos desde aquí, desde el Sol y su casa. Seguidamente ubicamos, como corresponde en el zodíaco en reposo, a la luna regente natural de Cáncer y ubicada en la 4ª casa. Y vamos a comenzar con ellos, mi voluntad y mis emociones. Y partiendo desde la cúspide de la casa 5 para hablar del primer aspecto, la conjunción. Para hablar qué tipo de cualidad planetaria representa la conjunción, podríamos decir que la cualidad es Sol-Luna. ¿En qué sentido? Sabemos que la conjunción es cuando 2 planetas están muy cerca uno del otro. Descontando los orbes, es un aspecto de 0 grados. La característica de la conjunción siempre dependerá de los planetas implicados, pero básicamente se trata de una combinación de 2 planetas que se entremezclan, que se unen y combinan. En este caso, Sol-Luna. Son 2 planetas distintos, lo masculino y femenino, que se combinan generando como un estado embrionario, algo nuevo que va a desarrollarse, como si fuese un nuevo planeta. Hay planetas que tienen un tipo de energía más afín que otros y otros son más disonantes entre sí. Por eso, el tipo de interpretación para una conjunción dependerá del tipo de planetas que formen la conjunción. Con esta combinación planetaria que crea la conjunción, es como que se forma un nuevo condicionante en su expresión, combinada además con el signo donde está emplazada y reflejará esta expresión en la casa donde esté situada. El semisextil es un aspecto menor formado por un ángulo de 30 grados y lo pintamos de color verde. En el gráfico, esta línea que simbólicamente la hacemos partir del 0 grados de la cúspide de la casa 5 de Leo, es un ángulo en el zodíaco en reposo que toca en ambas direcciones la cúspide de Géminis en la casa 3 y de Virgo en la casa 6.
cuyo regente natural en ambos casos es ¿quién? ¿Quién es el regente de Géminis y Virgo? Naturalmente, Mercurio. El semisextil es un aspecto cuya cualidad planetaria es Mercurio, un aspecto mercurial que une o conecta dos cualidades de naturaleza diferentes, que empuja a experimentar y comprender cosas nuevas. De hecho, podemos definir como un aspecto neutro e imparcial. Por otra parte, el sextil, formado por un ángulo de 60 grados, que pintamos de color azul, que en este caso, partiendo de la cúspide de la 5, tocaría la cúspide de la 2 en Tauro y la 7 en Libra. En ambas cuestiones el regente de estos signos es Venus. Entonces la cualidad planetaria la podemos relacionar justamente con Venus. Podemos decir que el sextil es un aspecto venusino y como tal, como Venus, busca ¿qué? ¿Qué busca Venus? Venus está siempre en busca de la belleza, de la armonía y no quiere saber nada con el conflicto. Entonces el sextil busca armonizar y no quiere saber nada con el conflicto. Que no es así para el caso de la cuadratura, formada por un ángulo de 90 grados y lo pintamos de color rojo. En este caso, la línea llegaría a Aries por un lado y a Escorpio por el otro. El regente de Aries es Marte y de Escorpio es Plutón, pero para no confundirte en esta explicación, vamos a utilizar a su corregente. Antes de que sea descubierto el planeta Plutón, el regente de Escorpio era Marte, que de alguna manera tiene cierta similitud con Plutón, y su energía actúa muy fuerte en Escorpio. Los astrólogos de la antigüedad lo usaban como regente natural. Lo mismo sucedía con los otros transpersonales. Para Acuario era Saturno, no se había descubierto Urano, y para Piscis era Júpiter, al no estar Neptuno todavía descubierto por la ciencia. Marte es muy fuerte en Escorpio, es su corregente, lo mismo que Saturno en Acuario y Júpiter en Piscis. Son los corregentes de esos signos. Bueno, no me quiero extender con esto, simplemente para esta explicación y para que te resulte más sencilla, vamos a usar estos corregentes. Entonces estábamos hablando de la cuadratura, cuya cualidad planetaria se la vamos a atribuir a Marte. Podemos resumir diciendo que la cuadratura es un aspecto marcial de energía, que se forma por la combinación entre signos de la misma cruz, sea cardinal, fija o mutable. La cuadratura conlleva mucha energía, es un aspecto energético y muy dinámico. Nos predispone a accionar. Hay cosas por cambiar, lo cual también genera situaciones de conflicto y tensión. Es un aspecto muy movilizante. No es el caso del trígono, ese aspecto de 120 grados que pintaremos de color azul, como el sextil, pero el trígono es un aspecto mayor. En el sextil es como que debemos hacer un pequeño esfuerzo consciente para armonizar y el trígono es espontáneo y natural. No hay que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer nada. Está ahí. Es un aspecto relajado, que en el gráfico lo hacemos llegar a Piscis y a Sagitario, cuyo regente y corregente es Júpiter. Entonces podemos estar hablando de una cualidad planetaria jupiteriana y siempre relacionaremos a Júpiter con la abundancia y el disfrute. Es un aspecto relajado que conecta a signos del mismo temperamento o elemento, o sea, fuego con fuego, o tierra con tierra, aire con aire o agua con agua. Casi llegando al final, tenemos el quincuncio, que también se lo llama como inconjunción, un aspecto de 150 grados que pintamos de color verde como aspecto neutro y que toca en este gráfico a Acuario y a Capricornio. Entonces, la cualidad planetaria estaría enfatizada en Saturno. No es fácil definir o interpretar al quincuncio y puede ser bastante ambiguo en su definición. Hay astrólogos que sugieren que es la combinación de una cuadratura, o sea, 90 grados, más un sextil, 60. Otros hablan que puede ser un trígono, 120, más un sextil, 30. Uno también podría especular que es la suma de 5 semisextiles. En fin, todavía no está muy en claro el asunto. Hay autores que hablan de una potencialidad de variación alquímica y camaleónica como aspecto,
que en definitiva combina planetas en signos no compatibles. En lo personal, y por favor tomalo como una apreciación mía, muy particular, y no como una regla, porque yo mismo en la actualidad estoy como analizando, estudiando el proceso de cómo trabaja en la carta, y para ello uno lo investiga en muchas cartas, para tener una mejor conclusión al respecto. Pero me da la sensación, por la poca experiencia que tengo con este aspecto, que posiblemente sea una especie de combinación de una cuadratura con un sextil, como que sugiere que hay algo que cambiar, que incomoda, y hay una especie de anhelo para hacerlo, pero como no tiene la contundencia de una cuadratura, que uno la percibe, la cuadratura es como evidente, el quincuncio pareciera algo más como subliminal y menos claro, como algo que nos está molestando y anhelamos cambiar. La sensación es como estar manejando, por ejemplo, un auto y miro por el espejo retrovisor y no veo nada, pero sé que hay un punto ciego que no me permite ver bien. Por ejemplo, intuyo que hay una moto detrás que me está por pasar, sin embargo no la veo, pero la siento, sé que está ahí porque en algún momento la vi y siento que el ruido del motor. Y no me decido a pasar al otro vehículo que está delante mío, lo cual me genera como cierta inseguridad. No sé si pasar el auto delante de mí o esperar que la moto me pase primero, por la izquierda. Pero insisto, no la veo, pero siento que está ahí. Hay como una dificultad, un temor que genera la falta de resolución, la parte de la cuadratura, y un anhelo de resolver la situación cuando conozco el problema que promete el poder regenerador del sextil. Pero el mientras tanto es ambiguo, una especie de indecisión. Siempre habrá que ver los planetas implicados. El planeta mayor es el que impondrá su fuerza al planeta menor. Finalmente, llegamos a la oposición, aspecto que pintaremos de color rojo, y la cualidad planetaria la podemos relacionar también con Saturno. La oposición es un aspecto que se forma cuando dos planetas están en posiciones opuestas en el zodíaco, a 180 grados, lo cual provoca una tensión, una resistencia, como si estas dos fuerzas tiran de una soga cada una para su lado. En todos los casos, en todos los aspectos, debemos considerar, además de los planetas involucrados, las casas, el eje involucrado en el aspecto con su respectiva temática. Por ejemplo, a modo de ejemplo, una oposición entre un planeta en la casa 1 y otro en la casa 7 puede interpretarse como, a nivel de casas, como una relación entre mi voluntad, casa 1, y lo que otros esperan, casa 7. Y si soy muy para mí, los otros no me van a querer. O si me paro desde la casa 7, para que esta relación funcione, es importante ver si debo adaptarme en exceso a esta relación, renunciando a ciertos aspectos de mi voluntad personal. O, por ejemplo, una oposición entre planetas en la casa 4 y la casa 10 puede hacer pensar en una dicotomía entre el hogar, casa 4, y la profesión, representada por la casa 10. Es como que me puedo decir, me dedico a mi profesión, pero siento que descuido o no estoy muy presente en el hogar, con la familia. O si lo damos vuelta, este tironeo, estoy mucho más tiempo poniendo la energía en el hogar y siento que mis anhelos o búsqueda profesional se dificultan. Bueno, etcétera, etcétera. Simplemente para entender con estos ejemplos. Por otra parte, podemos considerar también que si el aspecto es aplicativo o separativo. Pero esto es ya como comenzar a hilar fino. No quiero abrumarte con datos que luego la misma práctica te va a ir enseñando, pero de todas maneras te lo comento. Para ello puedes ver la charla que hablo sobre la velocidad de los planetas. Es aplicativo cuando el planeta más rápido se acerca al aspecto, al orbe exacto, y es separativo cuando ya pasó y se está como alejando del aspecto, de ese momento exacto o partil. Veamos algún ejemplo de alguna carta para comprenderlo mejor. Tomemos, por ejemplo, esta carta de Woody Allen.
Tenemos, por ejemplo, que el Sol está a 9 grados de Sagitario en la casa 4, en conjunción a Júpiter en 5 grados de Sagitario y a Mercurio en 4 grados, también del mismo signo de Sagitario. Veamos. Dijimos que el orbe para el Sol en una conjunción estamos usando 9 grados. Con respecto a Júpiter, que está a 4 grados de distancia, y con respecto a Mercurio, que está a 5. O sea, confirmamos la conjunción y en Sagitario. Además, claro está que si recordamos que el orbe de la conjunción para Júpiter y Mercurio es de 7 grados, la conjunción es muy fuerte ya que se da en ambas direcciones. La pequeña y sutil diferencia en este caso es la siguiente y miremos el cuadro de aspectos. Nos dice que la conjunción de Júpiter al Sol es de casi 4 grados y esta S que estás viendo aquí indica que es separativa. ¿Por qué? Los planetas se mueven en el sentido antihorario, de izquierda a derecha. Y en este caso el Sol, delante de Júpiter, se mueve más rápido. Te recuerdo la charla que hablo sobre estas velocidades planetarias. El Sol tarda 365 días, un año en dar la vuelta, 1 grado por día. Mientras que Júpiter, más lento, mucho más lento, tarda 12 años en dar la vuelta. Lo cual es como que el Sol se está como escapando por su velocidad de la conjunción. Como que la conjunción partil o exacta pasó hace unos momentos. Y fíjate que por el contrario, Mercurio, con respecto a Júpiter, Mercurio se mueve más rápido, es aplicativa porque Mercurio es más rápido que Júpiter y se está como acercando a él. Y la conjunción de Mercurio con respecto al Sol también es aplicativa. ¿Por qué? Porque su movimiento es más rápido que el del Sol. Es como que lo está alcanzando y se va a aplicar la conjunción. Va a ser partil un poquitín más adelante y no se está separando de ella. Estos son pequeños datos que se usan en determinadas circunstancias en la interpretación. En estos momentos no nos importa si es aplicativa o separativa. Nos vamos a centrar en si forman o no forman aspectos para interpretarlos. Es solamente un comentario, no nos vamos a detener en esto ahora. Resumiendo, veamos algunos mapas natales para refrescar esto y tener en forma inmediata y simple y a simple vista una concepción ligera y muy intuitiva, una primera impresión de la figura global de los aspectos, como un todo, como un dibujo, y ver qué nos sugiere la primera impresión antes de analizar los aspectos. Tenemos 4 categorías de colores cuando miramos una carta natal. El color naranja, que nos marca la conjunción, y esta dependerá de los planetas implicados. Siempre una conjunción es un punto focal en el tema natal. Es como que hay bastante energía ahí, y ni hablar si hay un stellium. Un stellium es un conjunto de conjunciones en un mismo lugar. Hay mucha energía puesta en ese ámbito de la vida y obviamente ese sector será muy importante para ese individuo. Además tenemos los aspectos de color rojo, azules y verdes. Los aspectos rojos, cuadraturas y oposiciones, denotan rendimiento, evocan procesos energéticos que estimulan el cambio y movilización, tanto en uno como en el entorno. Es como que los planetas se envían mucha energía de uno a otro, produce mucho dinamismo, actúan sobre la forma que hacemos las cosas, es como una energía cardinal que nos moviliza. La diferencia básica es que en la oposición los planetas están a la máxima distancia uno del otro, hay una fuerte polaridad y como el imán se atraen y se repelen en lugar de comprometerse y de trabajar juntos. Por lo cual pareciera que nos sentimos atrapados entre estas dos tendencias. Por lo general la oposición es un aspecto que tiende a la proyección y exteriorización en las relaciones con los demás, proyectando una parte de nuestra propia naturaleza. En el caso de la cuadratura, la dinámica es más interna, trabaja o la sentimos más en uno, algo que cambiar en nosotros y requiere un esfuerzo para integrar esa energía disidente en nosotros. Generalmente la cuadratura nos ayuda mucho en nuestro desarrollo evolutivo, nos inyecta adrenalina y nos estimula el cambio. Pero
como aspecto marcial, también nos pone como más agresivos. Los aspectos azules, a diferencia de los aspectos rojos, son como más contenedores de cualidades o capacidades que uno trae. Y en la comunicación con los otros planetas no exige trabajo ni esfuerzo alguno. Notablemente son más relajados, más orientados al disfrute. Pero la contracara puede estar representada en que si no hay el estímulo para que las cosas se pongan en marcha, como demandan, por ejemplo, los aspectos rojos, en muchas ocasiones hay talentos que no se ponen de manifiesto y uno termina como desconociendo. La diferencia entre el sextil, aspecto venusino, con respecto al trígono, que es un aspecto jupiteriano, es básicamente que el sextil es un talento en formación, en desarrollo, un aspecto que aspira a perfeccionarse, mientras que el trígono ya está completo, consumado y pleno. No se necesita hacer ningún esfuerzo, estamos satisfechos. Pero ojo, el riesgo es relajarnos demasiado. Finalmente, los aspectos verdes o aspectos mercuriales o neutros son aspectos que nos hacen tomar conciencia, no importa si es subliminal, como el ejemplo que conté sobre el quincuncio. El semisextil es un intento de la conciencia por comprender algo, el anhelo de informarse o informar, como Mercurio, y sin valoración alguna, no importa si la información es buena o mala, se informa y punto. El quincuncio, por otra parte, es un esfuerzo de la conciencia por expandirse y alcanzar un anhelo. Es la aspiración hacia aquello que todavía no está ahí. Es como que estamos a la espera de algo, pero mientras no se decida ese algo, ese objetivo, y no se sabe hacia dónde se va, esto produce indecisión y de alguna forma este es un aspecto formador de la voluntad, ya que la voluntad nos sirve para no abandonar el anhelo a mitad de camino. Los aspectos verdes nos empujan a procesos de aprendizaje y para aprender se necesita desarrollar la voluntad y por supuesto la capacidad de decidir. Bruno Huber expresa que hasta principios del siglo XX nuestra percepción del mundo estaba muy polarizada por un tipo de pensamiento, blanco o negro, bueno o malo, cielo o infierno, pero, por ejemplo, con la formulación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y con una nueva transformación del pensamiento psicológico, estamos entrando en una nueva dimensión del pensamiento. Situación que explica por qué Ptolomeo no definió estos aspectos verdes en el tetrabiblos a pesar de haberlos nombrado. Las antiguas categorías de blanco o negro, bueno o malo, cielo e infierno no se ajustan con el quincuncio, porque este aspecto representa como una tercera dimensión para neutralizar estos opuestos. Y este aspecto saturnino, también llamado gran salto de pensamiento, provoca reconocer hacia dónde se va, desarrollando el poder de la voluntad y un interés por este desarrollo a largo plazo que puede transformar por completo la personalidad. Bueno, vamos a cerrar ahora la charla porque se está extendiendo, estoy viendo, se está extendiendo mucho, pero para la próxima vamos a comenzar con los aspectos de los planetas al Sol. Espero que esta charla te haya servido, así que me despido y nos veremos en la siguiente como siempre.